Muy buenas tardes a todos. Estamos en el Café Literario de Rebeca Aracil con Submarino de Ojalata por fermusica.com.ar, radiosdecorrientes.com.ar, Fer Venezuela, Blogspot. Bueno, tenemos hoy un escritor de lujo. Bueno, todos son de lujo, pero Daniel Collazos Bermúdez no deja indiferente a nadie. Ahora vais a ver. Es un escritor bueno. Lo digo bueno en el buen sentido de la palabra. Que yo sobre todo quiero saber. Porque para escribir lo que tú escribes, ¿vale? Para que os pongáis un poquito en situación, os voy a poner un poquito, aunque los nombres que os he comentado ya os dan una pequeña pista de que Daniel Collazos Bermúdez no escribe así por escribir. Porque Necrópolis ya dice mucho el nombre, la heliofobia de M también dice mucho, Maga dice mucho y luego otros que él ha participado, no lo sé. ¿Cuándo, Daniel, tú, a ver, comenzar a escribir en el colegio empezamos todos, pero ¿cuándo decidiste que este género que yo quiero que tú mismo describas para no cometer yo el error iba a ser tu género casi favorito? Bueno, yo quizás también cometa el error. La vez pasada estábamos conversando tú y yo y hablábamos de que ahora los géneros son, o sea, se han abierto muchos subgéneros, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que es como una especie de novela negra o algo así, ¿no? Eh, y bueno, cuando comienzo a escribir este tipo de género, pues yo comencé con la poesía, Rebeca. Es una cosa, no sé, No me digas. rara. Yo comencé con la poesía. Sí, comencé. Era poesía romántica, además, ¿eh? Pues entonces ya me has dejado, ya me voy a empezar a preocupar. Bueno, comienzo con la poesía como romántica. Hice algunas cosillas cuando tenía como 23 años, por ahí. Y de repente, pues siempre tuve como que este deseo como que comenzaron a plantearse ideas en mi cabeza sobre qué pasaría en determinados lugares, justamente de acá, de Perú, ¿no? O sea, me refiero a historias, ¿no? El Perú, cuando en el año, pues, 2000, por ahí, tenía una producción, porque en mi caso todo se mezcla, ¿no? Acá en Perú había una producción de cine muy escasa, ¿no? Y yo pensaba, comencé, no sé, a surgir en mi cabeza que podían desarrollarse historias bien interesantes en el contexto de aquí, ¿no? Por decir, uno de los lugares que me parece, que no he hecho una historia todavía de eso, pero uno de los lugares que me llamaba la atención era el tren que va hacia Machu Picchu. Entonces comencé como a formular un poco de estas ideas y decido como proponer algo, ¿no? Proponer justamente algo de historia. Ya comienzo a hacer como escribir esto. eh, y también llevaba un poco porque desde pequeño, pues mi mamá era una persona que le ponía muchas películas de Hitchcock, o sea, había un solo televisor en casa, y pues veíamos mucho de estas películas, ¿no? Entonces, no sé, por ahí comenzó un poco a surgir esta inquietud, ¿no? Y comencé a buscar y fue saliendo un poco, ¿no? Un poco soy hijo del cine, de alguna manera, ¿no? Claro, y eso lo llevas también, aparte a los libros, a esto que me comentabas el otro día, ¿no? El tema de la edición publicitaria en el que tú te mueves también. Cuéntanos también un poquito de esa parte tuya, esa parcela que tú haces. Tengo la carrera de diseño publicitario, trabajo bastante tiempo en esto y ahora pues también un poco estoy en la docencia y enseño sobre todo lo que es redacción publicitaria, ¿no? Y claro, yo soy un poco un pulpo también, porque como muchos de los que escribimos, ¿no? Vamos haciendo varias cosas, ¿no? Entonces también tengo, bueno, el interés del tema publicitario, pero más aún el tema del cine y la literatura, ¿no? El cine es una gran influencia para mí y es grato, de alguna forma, entre muchas cosas que uno va investigando, es grato encontrar un poco a escritores también un poco involucrados en el tema del cine, ¿no? Bueno, he hecho algunos cortometrajes, tanto el guión como también la dirección. Empecé haciendo cortometrajes de dibujo animado, de animación. Participé justamente en un curso allá en Bilbao, en Notce Film, y bueno, saqué un segundo puesto ahí y después he hecho algunos cortometrajes muy contados. El último fue uno llamado Countdown, fue como cuenta regresiva,
En lo que hice ahí fue el guión y la dirección de arte, ¿no? Eh, pero sí, sí, estoy como muy involucrado. Algún día espero poder cumplir un gran sueño que es hacer una película. Sería maravilloso eso. Wow, sería fantástico. Necrópolis, sobre todo, en película, o alguno de estos, de estos, perdón, 16, no, que me voy a liar, sí, 16 cuentos, lo dije bien. Fíjate que una cosa, curiosamente, tú que escribes bueno, negro, bueno, hay quien, Olga, por ejemplo, en el club, comenta que es como un terror psicológico, que a ella le ha producido así como, ay, 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 ese ice del sofá, me voy a coger al cojín que así no me pasa nada. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo empiezo a leer Necrópolis y veo que la dedicatoria pone a Satán, digo, pues la verdad es que voy a tener que coger el cojín. Pero claro, me relajo cuando al final, ya al final, pues me entero que es que resulta que ese nombre es de una personita. Bueno, cuéntanos ¿cómo se te ocurre poner en el inicio que se lo dedicas a Satán y luego Satán tiene cuatro patitas? A ver, porque eso como poco a mí me dejó muy parada y lo anoté. He sentido alivio al ver el final, ¿eh? Pero bueno, valiente, ¿no? Satán llegó un poco a mi vida, me refiero al perro. Llegó a mi vida pandemia, ¿no? En pandemia la verdad que yo la pasé mal al principio de la pandemia, me sentía bastante solo y bueno, pude adoptar a este perrito, pero no sé, quizás algo que me motivó el nombre fue que quizás me basé un poco en mi fanatismo por Stephen King, ¿no? Stephen King tiene su perrita que se llama Molly. Molly, no me acuerdo cuál es el apodo que le pone, Molly la destructora, la amenaza destructora o algo así. Me parecía muy divertido, ¿no? Y no sé, pensando un poco, los nombres de los perros tienen que ser muy cortos para que los perritos te entiendan, ¿no? Captan pequeñas palabras, ¿no? Y vino a mi cabeza Satán y me pareció muy divertido. Lo comenté antes de adoptar al perrito, lo comenté con mi familia y, y me gustaba mucho ver las reacciones, ¿no? Un poco lo hice por broma al principio y después dije, no, sí, Satán es un buen nombre. Parecía muy irónico además porque es muy chiquito, es un perrito mezcladito, ¿no? De dos razas, es como un bichón con... se me escapa el otro, ¿no? Es chiquitito, entonces me parecía muy divertido ponerle Satán. Yo estoy muy acostumbrado, ¿no? Gritarle, ¿no? Satán, la gente se voltea a ver y muchas veces cuando lo saco a pasear, la gente me pregunta, oye, ¿cómo se llama? Qué lindo. Y les digo Satán y me miran también un poco raro y me dicen, ¿por qué? Qué feo nombre. No, es un nombre bíblico, digo yo. O sea, no sé, me parece muy divertido y juego un poco en eso. Sí, hombre, pues por ahí te vas librando. Como esta es la Biblia escrito, pues tú te libras por ahí. Y no, la verdad que no, sí es cierto, los perros cuando son hombres cortos responden mejor. Cuando él ya sepa, si algún día sabe a quién ya corresponde, no lo sé si estará tan de acuerdo. Pero bueno, vamos ya a otras cosas más interesantes. Bueno, más interesantes que tu perro, no quiero decir, que tienen No, no, más relación con la escritura, que a mí me encantan los animales. Yo me pregunto, fíjate, habiendo leído Necrópolis y casi toda la heliofobia de M, no me ha dado tiempo, lo confieso, no he llegado al final porque, bueno, tengo un compromiso familiar. Fíjate, tú utilizas los personajes que vamos a hablar, no vamos a concretar para no desvelar absolutamente nada, tú juegas con ellos como tú quieres. Entonces yo no sé si estos personajes tú los escuchas. ¿Qué relación llegas a mantener tú con estos personajes tan peculiares? Vamos a poner ese adjetivo. Psicópatas peculiares en algún caso. bueno, en el caso de los personajes de la Heliofobia y de Necrópolis, pues algunos los he visto, es más, o sea, los he visto de alguna manera. Eh, yo soy muy observador, creo, ¿no? Me entretengo mucho viendo personas. Ayer tuve, por decir, una experiencia, no, nada, tampoco muy dramático, ¿no? Pero me refiero, ayer, después de mucho tiempo, me fui a un bar y uno de mis hobbies, entre comillas, raros, es ver gente y suponer cosas, ¿no? Y además me han pasado cosas particulares, extrañas, y en Necrópolis, cuando comencé a escribirlo, comencé a pensar justamente en cosas que me habían pasado, pero las llevaba al extremo.
hay un cuento, por decir, en Necrópolis que se llama Lo, que trata sobre es un diálogo entre un hombre y que encuentra un teléfono celular y comienza a hablar con la dueña de ese teléfono celular que está pidiendo, digamos, un encuentro para recuperar su teléfono, ¿no? O su teléfono móvil en todo caso, ¿no? Entonces, y esta persona lo que hace es justamente la que quiere recuperar, como que hace muchos esfuerzos y como que trata de seducir al hombre y luego entra un tema de acoso por redes sociales. Y eso es, y claro, mi idea base ahí es que justamente parto de una persona que a mí me acosó por redes sociales sin incluso tenerlas. O sea, es una persona muy, no sé, obstinada, no sé cómo decirlo, pero comenzó a armar un rompecabezas de mi vida a partir de las redes sociales de mis amigos, ¿no? Y de familiares, porque yo no tenía redes sociales en ese momento. Entonces, creo que muchas de las historias que se van desarrollando, voy desarrollando en Necrópolis son personas que de alguna manera he conocido y las llevo, como digo, al extremo, basado un poco en mis propios temores también, ¿no? Cosas que tengo miedo que me pasen, o del mismo temor que uno puede sentir por el peor de todos los enemigos, uno mismo, ¿no? Que de repente no sé, a veces uno hace cosas que no debería hacer, no sé. Creo que es un poco eso, ¿no? No, te entiendo y me dejas más aliviada también, porque esperaba que no hubiera nada. A ver, esto que te ha pasado no es agradable. Yo creo que todos alguna vez nos ha pasado, pero yo ya en otros relatos que tú tienes, bueno, puedo decir algún nombre, por decir algún nombre no pasa nada. Por ejemplo, sin ir más lejos, el primero de todo, ¿quién mató al americano? Bueno, ahí ya pasan cosas que a mí no me han pasado y yo espero que muchas cosas no te hayan pasado. Pero fíjate, yéndome a una cita que hace Olga en su club de lectura, ella comenta, y yo estoy de acuerdo con ella, que hay un denominador común entre estos hombres, psicópatas, asesinos, un poco de todo que hay, esta inseguridad que ellos tienen ante las mujeres, que las tienen tanto como objeto de deseo como las insultan, pero siempre son guapas. Ese denominador común, ¿cómo surge? ¿Piensas tú que eso sí es un más atrayente para este tipo de gente que hace estas cositas que tú no solo inventas o plasmas? Bueno, sí, me gustaría tocar un tema así rápido, que es un dato muy, no sé, creo curioso. Hay muchas personas que me han comentado justamente de quién mató al americano. Eh, en quién mató al americano es en realidad es una anécdota que le ocurre a mis padres, ¿no? Antes de que yo naciera, ellos viajaron y les pasó algo similar, ¿no? Claro, yo le he metido al texto un poco de salsa, como quien dice, ¿no? Pero sí, es algo que a ellos les ocurrió estar en un lugar extraño y justamente escuchar en la calle a alguien gritando quién mató al americano, ¿no? Claro, el golpe final es lo curioso de la historia, ¿no? Pero bueno. Y en el caso de las mujeres guapas, creo que eso es una herencia de alguna forma del cine noir, pues, ¿no? El cine, digamos, este blanco y negro que hemos visto, ¿no? La mujer fatal siempre, ¿no? Como una Y mucha amenaza. morena, y mucha morena, ¿eh? Me voy a empezar a preocupar. Sí, 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 pasan esas cosas. No sé, o sea, sí, hay mucha agresividad, mucha violencia, ¿no? En algunos casos hay violencia de género muy, muy marcada, ¿no? No es que, yo creo que lo entendemos todos, pero lo comento, ¿no? Yo creo que no es que yo estoy haciendo apología a eso, ¿no? Eh, Quizás es un poco también lo que se vive, ¿no? En mi país, pues hay un problema muy grave de violencia de género, ¿no? O sea, muchas mujeres mueren en este país a manos de hombres desquiciados, pues, ¿no? Es un problema en serio que tenemos. Pero, como digo, Necrópolis en realidad no es una apología a la violencia, no es una apología a nada de estas cosas. Es un poco, aunque algunas historias sí tienen un desenlace extraño, qué sé yo, es un poco un reflejo del lugar donde vivo. Yo vivo
está mal, de repente no queda como muy bien mi país, pero Lima, Lima, Perú, es un lugar bastante violento en sí, ¿no? Eh, Uno prende la televisión. Yo me acuerdo que le he dicho a muchas personas que los días domingos pasan noticieros por la mañana y es como desayunar con sangre, pues no es comer pan con sangre, porque, o sea, sí, claro, las noticias tienen que reflejar un poco cosas que generen un poco de morbo también. No es que todo, también no es que vivamos en territorio de guerra, pero sí, hay mucha violencia, ¿no? Hay mucha violencia en este país. Sí, bueno, desgraciadamente ahí y en todos lados. Yo creo que no se salva a día de hoy ya ningún sitio. Fíjate, tú mismo lo comentabas acerca de todos. A mí me gustan todos los relatos. Los de los 16, creo que yo personalmente no me puedo quedar con ninguno, ¿vale? E incluso, es que iba a comentar una cosa de uno, pero no quiero comentarla. Rebequita, calladita. Bueno, pero sí quiero saber, fíjate, ¿cómo haces para que cuando yo lo he leído y bueno, tú escribes muy bien, eso yo tengo que decirlo, impartes clases y eso se nota, se agradece además, como lectora te lo digo, que lo haces perfecto, diálogos perfectos, todo muy, muy bien construido. Eso vaya por delante, que, que quede muy claro, que escribes de 10, o sea, chapó. Yo quiero saber de estos personajes qué haces tú para que se vean tan reales, para que el personaje no quede plano. Daniel, ¿cómo lo haces? Porque se vive el personaje. Claro, bueno, gracias esto por las bonitas palabras que me has dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para que los personajes no sean tan planos? Creo que eh, hay un mundo que habita en la mente de cada uno de nosotros, ¿no? No somos esto, no tenemos un pensamiento lineal, ¿no? Hay momentos de duda, hay momentos de furia, hay momentos también esto de no sé, afecto, creo que funcionamos de esa manera, ¿no? Eh, Tengo también la suerte, por decirlo de una manera, que muchos amigos me han hablado, amigas, amigos me han hablado, me han confiado cosas y puedo yo un poco analizar cómo es el pensamiento de ellos, ¿no? O sea, eh, piensan en muchos casos que están haciendo lo correcto, pero en realidad están equivocados y me pasa a mí, ¿no? Yo también soy un cúmulo de errores, ¿no? Pero es justamente, creo que en realidad estoy muy interesado en cómo funciona la mente humana, ¿no? O sea, ahora estoy escribiendo mucho sobre terror, fantasía y incluso ciencia ficción, pero no me aparto de lo que sucede en la mente de las personas, ¿no? Hace unos días justo comentaba en un congreso de ciencia ficción y literatura fantástica, comentaba algo que decía Stephen King, ¿no? El monstruo son los seres humanos, no es precisamente esa criatura deforme o criatura sobrenatural que ingresa a tu vida, ¿no? Tú eres el monstruo en sí, ¿no? Entonces, creo que el monstruo no es netamente malo, no es, tenemos niveles positivos, niveles negativos. Entonces, creo que no tanto en una búsqueda de no hacer los planos, pero sí trato de comprender yo mientras escribo y quizás también busco que el lector comprenda un poco las motivaciones de un asesino, una persona que está equivocada en algún momento de su vida, ¿no? No, pues créeme que lo consigues. Objetivo conseguido. Y ahora que tú estabas hablando de ciencia ficción, de que escribes terror, ¿hay algún género en el que tú no estés cómodo o que digas o que pienses que nunca, porque nunca se puede decir nunca, que no o que redigas no quiero escribir esto, no me sale, no puedo, no quiero, no me apetece? Bueno, justamente cuando, digamos, en mi participación en el submarino de Ojalata, hubo un momento que apareció esto, Cometas de papel, ¿no? Entonces, Cometas me piden para una oportunidad un cuento que es sobre Navidad, era un cuento dirigido a niños. Y fue como muy, pero muy difícil para mí porque comencé a plantearme una historia con Santa Claus, ¿no? Y cosas navideñas. Y tenía un deseo irrefrenable de matar a Santa Claus en alguna parte de una forma muy violenta y era difícil porque era un cuento para niños, ¿no? Creo que se me hace muy complicado escribir para niños, es difícil, creo que hay que tener una sensibilidad,
un talento especial. Además, hay que estudiar el género, ¿no? Yo también he conversado esto con autores que escriben para niños y me hablan incluso de estructuras, hay cosas, digamos, diferentes, ¿no? Por decir, me decían, entre muchas cosas me decían que el niño no está buscando que los cuentos con moraleja no son necesariamente lo que está, digamos, no sé si en tendencia o lo que se plantea ahora, ¿no? Y que el niño no tiene, digamos, según lo que ellos me decían, no tiene reparo, no le molesta si el personaje malo muere de la historia, ¿no? El malo de la historia muere. Eh, pero igual, no sé, yo yo no sé, lo veo muy complicado el tema de escritura para niños, es como muy duro. Creo que lo más que me ha acercado en esa experiencia y cuando a mi sobrina le contaba historias que no eran de terror, pero eran un poco jocosas y extrañas, ¿no? Pero creo que es a mí eso se me hace muy difícil escribir para niños. Estoy contigo. Además, son el público más exigente del mundo. Empiezan a leer y si no les gusta, te dejan. Estoy contigo. Es muy complicado y además hay que tener en cuenta el rango de edad. Así que ahí te doy la mano. Sí, eso se lo dejamos para los que sepan hacerlo muy, muy bien. Que no quiero decir que no, pero como dices tú, te daban ganas de matar a Santa Claus. Tampoco es cuestión de que dejar traumas ya de tan pequeños a los niños. ¿Hay algo que a ti no te guste o que se te haga más tedioso de todo el proceso, desde que tú te enfrentas a esta hoja en blanco hasta que tienes el libro físico en la mano? ¿Algún proceso que se te haga más pesado? Bueno, a mí en el transcurso de la pandemia, como digo, la pandemia para mí ha sido bien complicada, ¿no? El tema de estar encerrado y perder justamente esa opción de observación. Soy una persona que sale mucho solo y para justamente ¿no? meditar, no sé, es algo que me gusta mucho, ¿no? Y ahí sí fue complicado, estaba encerrado, y no venían pues las ideas, ¿no? Creo que y me habían estado fluyendo muy bien. Creo que la parte difícil es esa, ¿no? Encontrar un poco la historia o a veces cuando me hacen encargos, porque para algunos libros donde se han publicado mis historias, me han hecho encargos muy específicos, ¿no? Hace unos 2 años se estaba preparando un libro para, digamos, un poco englobar el tema del bicentenario de la independencia del Perú y me piden un cuento relacionado con eso y se me hizo muy complicado porque ya tenía parámetros, ¿no? Es que algunos parámetros también son limitantes, pues, ¿no? Entonces hay que llevar la historia por ese lado. Ya me habían hecho algunos pedidos así, ¿no? Incluso yo no escribía ciencia ficción, no había escrito jamás ciencia ficción. Cuando me dan digamos, ese espacio en el submarino de Ojalata, escribir sobre ciencia ficción se me hizo un poco duro, ¿no? Pero en realidad, después de todo, de encontrar de repente una idea, o buscarla, ¿no? Porque investigo mucho, ya creo que el proceso se hace, es trabajoso, sí, pero es divertido y creo que soy de esos escritores que disfruto mucho la parte de la edición, ¿no? O sea, ya tengo el cuento armado y comienzo a editarlo y lo edito muchas veces, ¿no? Le doy muchas vueltas. Creo que es una de las partes más importantes, o una parte importante del trabajo de escritura es el editar, ver que todo el mecanismo del cuento, la historia, funcione perfectamente y tratar de no dejar cabos sueltos, ¿no? A veces nos pasa que estamos escribiendo y de repente el personaje prende un radio y luego te olvidaste del radio, o sea, seguiste con la historia y nunca lo apagó, ya el radio no participa. Esas cosas, esos detalles, trato siempre de cuidarlos, pero creo que la parte de ediciones es como mi favorita porque ya es como que tener algo con lo que tallar, ¿no? Vas tallando un poco el cuento, pero un poco va por ese lado mi proceso, ¿no? Te entiendo. Doy por hecho entonces que tú escribes mapa total hasta que llega la inspiración conforme nos has contado, ¿no? Por la estructura que cuentas. ¿O es todo distinto?
Bueno, en el caso de los cuentos, me, me pasa que tengo la idea, o sea, digamos, el final de la historia, muchas veces lo pienso antes que todo, ¿no? Es como tener una imagen en la cabeza de cómo va a terminar o qué van a decir los personajes al final. Me quedo con frases y eso y comienzo a construir, ¿no? En el caso de la novela, pues hago más una estructura de escaleta, ¿no? Establezco cuáles van a ser los puntos de cada capítulo, entro en locuras muy extrañas, de repente hago PowerPoints, Excels, tengo aquí, donde escribo en la oficinita, tengo posits que voy moviendo, cojo papeles, hago como bocetos como que de planos arquitectónicos para ver cómo se van a mover los personajes. Lo que pasa es que me gustan mucho las historias que funcionen como una máquina, ¿no? Que, digamos, todo esté como enlazado, porque me parece que es un poco respetar al lector y que si el lector le hace una nueva lectura al texto, diga, ah, ok, esto me lo había dicho desde el principio, pero yo no lo capté. O sea, hay detalles escondidos que voy dejando, incluso las mismas frases, ¿no? Hay metáforas que de repente se pueden conectar con lo que va a ser el final. Trato de que sea una maquinaria, pues, ¿no? Entonces, el, el escribir digamos, como escritor mapa, para mí es mucho más eficaz, ¿no? Sin desmerecer al brújula, ¿no? Por supuesto. Cierto, yo creo que se complementan y a veces son necesarios, tanto una cosa como la otra, como muy bien acabas de comentar tú. Además, es de agradecer, fíjate tú que has comentado antes de toda la edición, a mí me ha gustado mucho que tú, por ejemplo, en Negrópolis hagas recomendaciones de música. Mientras escuchas, lees esto, escucha esto. ¿Vale? Yo no voy a decir qué, porque cuando ya lo lean, pues lo van a ver. Y también, por ejemplo, pones uno de ellos en audiolibro, para que no solamente lo vean, sino que lo escuchen. En otros haces una recomendación a un escritor que se llama Daniel Collazos Bermúdez, que me ha encantado. ¿Cómo surge la idea de hacer esto? No sé si va también con el tema publicitario tuyo o poner música, estas recomendaciones de música, ¿cómo surgen? No lo había visto nunca hasta ahora, te tengo que decir. Bueno, no, la verdad que, bueno, Necrópolis tiene una edición impresa, que es la que sale en 2015. Y bueno, al libro le fue muy bien. Bueno, en el caso del libro físico, pues no estaba apelando mucho al tema publicitario, pero en el caso del físico, tanto como el digital tiene ilustraciones, el libro físico tiene otra portada, ¿no? Que es como tumbas. Yo lo que estaba buscando en esa primera parte era hacer un libro como de experiencia, ¿no? Que fuera una experiencia leerlo y no fuera simplemente las historias, que todo estuviera atado. Luego me convencen dos amigos escritores, Miguel Ángel Vallejo Sameshima y Raúl Quirós, me dicen, oye, tienes que sacar el digital, me dicen, ¿no? Y comenzamos un poco a conversar con ellos y de una conversación prolongada con ellos me surge esa idea de agregarle música, ¿no? Para incluso aprovechar digamos, experiencia que te dan los ebooks, ¿no? Entonces hago estas recomendaciones, por ahí me presentan a un actor que también se dedica a la locución. Surge esta propuesta de hacer el cuento en audio, ¿no? Era un poco, creo que ya algo que se iba viendo, se iba perfilando desde el principio, o desde la publicación del libro físico en 2015, porque eh, algunos estudiantes de ciencias de la comunicación de aquí me comentaron que tenían como ideas de generar cortometrajes de alguno de los cuentos. No se ha llegado a dar hasta el momento, pero sí tenían esa intención. Y en el año pasado, 2021, no sé, como digo, tengo tanta influencia del cine, yo escribo muchas veces el primer boceto de mis historias, lo escribo con música y un poco me guío también de los cambios que tiene la música, entonces quise un poco incorporar eso, hacer este playlist y que pues esto conectara un poco con la experiencia. Además hay un cuento que también aprovecho esta plataforma del ebook, que es el cuento Pasamontañas,
donde ya ahí pues hay incluso conexiones de video, ¿no? Enlaces que van un poco expandiendo la experiencia de Necrópolis. La idea es que el libro sea una experiencia y no solamente sea que no es mal tampoco, ¿no? Pero dar un poco más que texto, ¿no? Al lector. Es buenísimo. Además, fíjate ahora que tú mencionas, bueno, quería decir antes de que se me olvide que te hice una pregunta y era de Alicia, lo que pasa es que se mezcló con las mías cuando te pregunté que qué hacías para que tus personajes se vieran de carne y hueso. Es una pregunta de Alicia Adam, ¿vale? Que no me la quiero adjudicar yo porque no me di cuenta y se mezcló con las mías. Y ahora ya volviendo a este hashtag pasamontañas precisamente y a uno que se llama Hoja Sucia, estos son algunos de los títulos de Necrópolis. ¿Tú has tratado alguna vez de ser esa hoja de papel que esté libre de pecados, a través de la que cuando tú escribes se plasme ahí algún pecado que tenga Daniel Collazos Bermúdez y no lo sepamos? Digo yo, a ver, hasta donde tú puedas leer, como se solía decir. Bueno, primero le agradezco mucho a Alicia, Alicia una gran persona, una muy buena amiga, muy comprensiva conmigo, a pesar de que soy una persona difícil a veces, creo, y la quiero mucho por eso. Eh, Ahora, con lo que me dices de hoja sucia, ¿no? Eh, yo, no sé, por lo general me considero una hoja muy sucia, no soy una hoja limpia de pecado para nada. Creo que no soy tan terrible, pero esto sí soy una hoja sucia de muchas experiencias, de muchos desastres de repente, ¿no? Ese cuento de hoja sucia es un poco ese enfrentamiento, es la hoja hablándome a mí, es la hoja hablándole al lector, es un poco acusarlo, ¿no? Eso es algo que, bueno, se tuvo, por algunos motivos, tuvo que perder en la edición digital, pero en la edición física, como te digo, en la portada incluso, había pues no sé si en España lo tengan también, pero aquí hay unos pabellones donde están, pabellones grandes, donde están las tumbas en estas paredes, digamos, ¿no? Yo saqué esa idea para la carátula del libro de la edición física y había una tumba que estaba hueca, que estaba vacía. Eso no era un detalle meramente, digamos, visual ni nada, ¿no? Ese era justamente el cuento de Hoja Sucia, ¿no? El cuento donde el lector ocupaba ese nicho, digamos, ese nicho de esa ciudad de muertos, ¿no? Eh, Creo que todos somos una hoja sucia, solamente que nos creemos una hoja en blanco, ¿no? Limpias, pero no, nada de eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, el que piense que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, como se suele decir, pero bueno, tú eres un hombre encantador, a pesar de que escribas, a pesar, ¿no? Aún escribiendo terror, ciencia ficción, no tiene nada que ver. Yo creo que además haces como de espejo para bueno, que se vea todo, ¿no? Estamos viéndolo en la tele, pues hay que leerlo también, ¿no? Al contrario, todo perfecto. Fijaros que os voy a decir una cosita y no voy a meter la pata con esto. Una frase que dice Daniel en Necrópolis, dice: quiero ser el embustero que está a tu disposición cuando te cansas de la afilada verdad de tu vida. ¿Cómo se puede ocurrir una frase que yo no sé ya casi si esto es poesía, no sé lo que es, algo así tan bonito dentro de un libro tan terrorífico, en algunas partes, claro? Creo que es un poco la búsqueda de muchos de nosotros, ¿no? ¿Cómo se me ocurre esta frase, la verdad? No quiero como sonar supersticioso ni tampoco pretencioso, ¿no? Pero muchas veces cuando escribo entro como en un trance. Me pasa eso, ¿no? Pierdo incluso la noción del tiempo y es como que me transporto a otro lugar. No sé, es una experiencia extraña y no sé, me viene justamente esto, ¿no? Nosotros somos amantes de consumir mentiras, ¿no? A través de las historias, pero las mentiras tienen que ser creíbles, ¿no? Tiene que ser una buena mentira y creo que los escritores somos muy mentirosos, ¿no? Nos encanta mentir. En el papel me refiero, no sé si en la vida personal, pero sí.
no sé, como te digo, yo entro en estos trances extraños. Eh, no sé, es raro. Bueno, no, es perfecto. Mientras sigas escribiendo también, tú entras en todos los trances que sean sanos para tu salud, que no hay ningún problema. ¿Qué manías, ahora que estabas comentando, qué manías, qué tips tienes a la hora de escribir? ¿Cuándo necesitas escribir? ¿A qué hora? ¿Con chaquetón? ¿Con música? No sé, cuéntanos un poquito. Me acuerdo que ahora está, en estos días, pues, Olga, en su club de lectura, ha tenido, pues, me ha dado enorme honor de ser analizado, digamos, por ella. Y decía ella, ¿no? En los cuentos de Daniel hay mucho, la presencia del cigarrillo es inevitable, ¿no? Yo escribo fumando. Creo que si no fumara, no podría escribir. Es muy nocivo lo que estoy diciendo, no lo hagan en casa, pero es parte de mi ritual, ¿no? Es encender un cigarro, poner música muy densa a veces, ¿no? Muy, ni siquiera, bueno, instrumental, pero es como muy atmosférica y es como quien pasa alrededor puede estar pensando que precisamente estoy planeando un crimen porque es muy oscura la música que escucho, ¿no? Escribo, por lo general, bueno, ahora estoy escribiendo cada vez que tengo un tiempecito por ahí porque hay que, digamos, compatibilizar con la vida, pero eh, otra cosa que hago es, en algunas ocasiones, y esto sé que suena muy a cliché, ya no lo hago tanto, pero antes me servía un vaso de whisky o me tomaba una cerveza para entrar en estos trances. No sé, no, eso tampoco lo hagan en casa. Eh, pero es un poco el ritual, ¿no? Más allá de eso, pues me gustaría decir que tengo un ritual más interesante, pero no. Lo que sí me pasa, y no tiene nada que ver con un ritual, es que en muchas ocasiones cuando escribo, suena que soy muy supersticioso, pero en realidad no soy tanto, ¿ya? Pero en estas cosas de escribir creo que sí hay esta magia, ¿no? Me pongo a escribir y a veces sí siento como alguna presencia al lado, ¿no? Y cuando siento esa presencia, volteo y por supuesto no hay nada, siento que el cuento está llegando a lo que tiene que llegar, siento que es una buena señal. Es una cosa también rara y no sé, es como un poco supersticiosa, ¿no? A lo mejor es la musa que te está visitando en ese momento álgido y llega. Y bueno, la verdad que tus rituales son los tópicos que queremos decir que no se tienen que tener de los escritores, pero no pasa nada. Cada maestrillo su librillo, como decimos aquí en España. Así que si tú, mira, si no, lo que no hagan en casa, nada más que escribir también como tú lo haces. Así que si a ti te apaña para escribir así de bien, amigo, con moderación, todo está bien. Bueno, que no, tampoco hay que darle mayor importancia, pero oye, curioso, hay ciertas cosas. Yo voy aprendiendo cada semana nuevos rituales y tips de escribir y a mí me encanta. Espero no cogerlos todos a la vez y ya ponerme ya con todo. Bueno, eso es broma aparte. Fíjate que Alicia y yo coincidimos en una pregunta, porque yo ya sé un poquito cuál es tu escritor favorito, lo has comentado aquí, pero sí que nos gustaría saber, tanto a ella como a mí, ¿tú qué libros recomiendas, aparte de los tuyos y los de Stephen King? ¿O qué libros tienes en tu biblioteca de gente a lo mejor un poco más, bueno, menos conocida que Stephen King, pero que sí que digas tú, este merece estar aquí en mi biblioteca porque escribe muy bien y me encanta este género o este libro o este autor? Bueno, en libros, digamos, hay que ubicarse uno en el espacio, ¿no? Yo no llego ni a los talones de muchos de estos grandes escritores, ¿no? Pero por decir libros importantes, El psicoanalista de John Katzenbach me pareció un libro muy bueno. Ah, últimamente me he vuelto fanático de Chuck Palahniuk, creo que se dice así, que es el autor del Club de la Pelea. Eh, me gusta su libertad creativa, eh, digamos, en autores peruanos, y no lo digo honestamente porque sea un gran amigo, antes de ser un amigo mío, eh, pues este escritor tenía cosas
que me llamaban mucho la atención, muy ingeniosas y además que combinan muy bien sus historias con la realidad o la cultura peruana, que es Miguel Ángel Vallejo Samishima. Escribe sobre cosas justamente peruanas, ¿no? Como hay una figura aquí que es el danzante de tijeras, son literalmente, ¿no? Son personas que bailan con unas tijeras, ¿no? Entonces él hace una mitología sobre los monstruos del Perú y todo esto a partir de estos danzantes de tijeras, ¿no? Eh, Después, autores, yo seguramente debería decir, pero aquí es como, lo siento, voy a salirme un poco del molde o de lo que debería ser correcto, pero no, Vargas Llosa no es uno de mis autores favoritos, ni es, creo que solamente tengo un libro que se llama Cartas a un joven escritor, si no me equivoco, que es un libro de tips justamente para escritura, pero no, Vargas Llosa no está dentro de ellos, pero sí dentro de la poesía peruana, por decir, recomiendo mucho a Antonio Cisneros, que bueno, ya no está con nosotros, pero tiene brillantes poemas, muy buenos. Eh, sí, es un poco de eso. Y Anne Rice, por supuesto. Anne Rice para mí fue hace años, ¿no? Fue un descubrimiento precioso, ¿no? Anne Rice tiene, creo que a través de sus personajes de vampiros, nos cuenta mucho sobre cómo funciona de alguna manera el ser humano a través de los vampiros. Es bien particular. Y creo que esos son los libros que necesito tener siempre en mi biblioteca, ¿no? Como libros de consulta incluso a veces. Yo estoy de acuerdo con todos los que has dicho y corroboro además, algunos no los conozco tantos, otros solamente de pasada, pero si tú me lo recomiendas, pues ya me pondré a ello. Otra cosita también, fíjate, un relato, porque bueno, estamos hablando de los relatos, que ahora quiero también que me cuentes cómo te documentas, porque cada libro, o sea, cada cuento merecería un libro de Necrópolis, de los 16 cuentos. Tú, yo creo que podrías haber hecho la magia de haber hecho un libro prácticamente, ¿no te lo planteaste? Sí, hay un cuento en Necrópolis que realmente pretendía ser una novela, que no sé si algún momento lo será, que es Iris, es la historia, comienza como una especie de historia de amor. eh, y me sumergí, tengo algunas cosas aparte, digamos, como continuaciones de Iris, donde este hombre, bueno, conoce ve en la calle a una mujer que, digamos, él se siente muy impactado por sus ojos y hace todo lo posible por conocerla, ¿no? Esa historia sí la quise desarrollar un poquito más, pero le he dejado un poco estancada, le he dejado un poco abandonada, porque también creo que hay una cuestión de momentos, ¿no? Momentos en la vida de uno donde tiene un poco más interés en algunas cosas u otras, ¿no? En el cambio, por decir, en el libro La heliofobia de M, bueno, eso sí, lo había planteado como que fuera así, una novela corta, sí, pero quería hacer una novela y quería hacer una novela de alguna forma no tan violenta, pero me informé mucho, ¿no? O sea, encontré, a mí hay mucha gente que me hace muchas bromas por la heliofobia de M, ¿no? Pero, porque el nombre es muy particular, pero investigué mucho sobre esta condición, ¿no? Gente que tiene miedo al sol, ¿no? Eh, y claro, cuando yo lo escribo, había muy poca información de esto. Fue complicado, lo traté de incluso conversar con algunos psicólogos. Cada vez que conocí a un psicólogo le preguntaba sobre esto y les sonaba muy raro lo que les decía. Ahora, curiosamente, podemos encontrar mucho más información sobre una heliofobia, ¿no? Pero sí, el proceso de investigación es incluso a veces un motor creativo, ¿no? Yo me gusta dar muchas cosas curiosas, soy muy curioso. Eh, y soy muy curioso incluso no solamente al momento de escribir, soy muy curioso en general, ¿no? Hablo con personas y hago preguntas raras, ¿no? Entonces, ya los que me conocen ya me responden, pero en otras oportunidades sí me han dicho, hago una pregunta y me dicen, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Qué, Y me dicen, qué tramas, ¿no? ¿O qué estás tramando claro, también?
Claro, exactamente. Pero es que vienen ideas como extrañas a mi cabeza, preguntas. Yo soy mucho de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría o qué sucede con estas personas? Me gusta, tengo mucha curiosidad, esa es la verdad, ¿no? Fíjate si tienes curiosidad, que bueno, no sé si tienes algún cuento, es alguno favorito tuyo, no lo sé, no sé, ahora nos dices, pero en viajeros, yo voy a lanzar esta pregunta, pues yo sé la respuesta, pero nadie la sabe, nada más que quien la haya leído o quien lo vaya a leer después se va a enterar. Pero no sé cómo pasa por esa cabeza dar a entender que puede doler o hacerte gritar más de dolor una cosa, que no la voy a decir, más que pegarle un tiro a alguien. ¿Cómo llegas a tener tanta imaginación para que una persona grite precisamente no por haber matado a alguien, sino por otra cosa? Hasta ahí llega tu imaginación, Daniel. Me preocupo, ¿eh? Sí, sí, me has hecho una pregunta muy, no sé, rara, rara en el sentido, nunca me habían preguntado algo así. Eh, Esta es una sorpresa. Bueno, sí, ¿no? O sea, bueno, la gente puede gritar de dolor. Creo que esa es un poco Claro, pero tú sabes dónde está enmarcado, claro, ¿no? A ese hombre le dolía una cosa y no le importa tanto gritar por ese dolor, o sea, claro, es que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo escudriño mucho cuando leo. Y claro, yo leer esto me llamó mucho la atención. O sea, un hombre que se queda casi impávido por lo que acababa de hacer, sin embargo, su preocupación no era esa, era otra. Eh, da, preocupante, Daniel, preocupante. pero hay Pero gente, bueno, tú verás, claro, cuéntanos. sí, hay gente así, hay gente que está muy desconectada ya hay cosas que son parte de, digamos, de la normalidad, ¿no? O sea, y se concentra en cosas que parecen mínimas. Hay gente que ya pierde la conexión, la empatía y cosas por el estilo. Eh, sí, sí, no sé, me ha parecido muy graciosa esta pregunta. Me ha hecho incluso ponerme a pensar, ¿no? Eh, Creo que el ser humano es muy complejo, francamente. Sí, han perdido la empatía. Como dices tú, les preocupa muy poco lo que acaban de hacer y se van a su cosa que tienen. Vamos a decir, a dejarlo ahí para no dar ningún detalle, ¿vale? Se van a una pequeña tontería que tienen en un sitio. Nada, pues hay una cosita, como si fuera Lo una preocupa, ampollita, y ya está, eso es como ahí. Y por eso grita, o sea, no grita porque quita la vida, sino grita por otra cosa. Y sí es cierto, la gente esa lo no preocupante es es que empática. sí, ¿no? Lo preocupante es que Claro. yo he conocido gente así. No Claro, que más. no, hombre, yo sé que tú no, pero claro, que haya gente sí es preocupante, pero a mí me gusta que lo plasmes. Oye, a mí me ha gustado mucho esa parte, ¿eh? O sea, descubrir eso, hombre, no me gusta que la gente sea así, maticemos, pero sí que tú lo plasmes, porque esos pequeños detalles marcan la diferencia, mucho, de un muy buen escritor a alguien que no pone ese detalle y bueno, la historia es muy interesante pero bueno, es una historia más, ¿no? Entonces ahí tú marcas. ¿Tienes algún preferido dentro de Necrópolis, de estos 16 cuentos que te dejan así sin habla? ¿Hay alguno que sea tu consentido? Tengo dos ahí. Uno es esto, ¿Quién mató al americano? Que es, como te digo, una historia que le ocurre a mis papás, a mis padres. El otro que me gusta mucho es Pie Izquierdo, que es muy corto, pero me gusta muchísimo porque creo que ese del libro, yo siento que es el cuento más oscuro, ¿no? Yo siento que cuando lo escribí había mucha oscuridad en mí de repente, no lo sé. Es muy fuerte y me gusta lo fuerte que resulta, ¿no? Lo macabro de alguna manera que resulta. Miento, hay un tercero además, Alias, que es la historia de un tipo que se despierta en el piso de un baño, en el suelo, perdón, de un baño, eh, y hay una mujer duchándose, ¿no? El tipo está herido, le han golpeado la cabeza. Ese cuento me gusta muchísimo. Cada vez porque he revisitado ese cuento varias veces porque lo he leído, etcétera. Cada vez que vuelvo a encontrarme con ese cuento, tengo muchos deseos de
también de continuar un poco la historia de ese personaje, del hombre este, porque también me parece una historia un poco cruda, oscura. Eso me gusta un poco explorar las mentes de estos personajes, ¿no? Es muy, muy bueno. A mí ese me dejó muy impactada. A mí lo que pasa es que, claro, yo no, las 4 hojas que tengo de cosas anotadas, nos faltarían aquí tardes y tardes para charlar de todo. Y bueno, y la heliofobia de M, también, ya te lo comenté, me sorprendió mucho que, bueno, los nombres de los protagonistas es una cosa que tú no tienes ninguna prisa en desvelar. ¿Eso es una táctica que tú enseñas a tus alumnos o qué? ¿Y tú llevas muy bien a cabo? El nombre de esta misteriosa mujer se presta para un juego de palabras, ¿no? Hay una pista de algo en el título. Pero yo no pongo nombres en ese cuento, creo, lo hago más que nada por una cuestión de tratar de empatizar con el lector, ¿no? Es como estos personajes pueden ser cualquiera, ¿no? Pueden ser cualquier persona que veas en la calle. Creo que esa misma empatía, esa misma conexión o ese mismo misterio, ¿no? Porque también como digo, hay un misterio en el cual forman parte de estos personajes y el no decir sus nombres juega mucho de esa manera, ¿no? Me acuerdo por decir, creo que de alguna manera es una táctica como una táctica, no lo sé, pero como en esta película de La balada del pistolero desesperado de Robert Rodríguez, el protagonista no tiene nombre. Eso me caló mucho, ¿no? También me llamó mucho la atención. En algunos momentos le dicen él, nada más. O el mariachi, ¿no? No tiene nombre ese personaje. Eso me parece curioso, ¿no? Me gusta justamente jugar a partir también de esas curiosidades. Es algo que no recomiendo mucho en mi taller de escritura creativa. Siempre les pido que me pongan nombres. Eh, no sé, yo voy probando muchas cosas. Me gusta ir tratando de probar cosas diferentes, porque también en el mismo hecho de escribir yo no solamente busco entretener al lector, sino también yo me entretengo. Trato de escribir cosas que sobre todo me puedan gustar a mí, ¿no? Y a partir de eso, pues van surgiendo las historias, ¿no? No, oye, la verdad que consigues no solo entretener, sino involucrar a los que te leemos, no nos involucras, ¿eh? Y nos haces, me imagino que cada uno reaccionará de una manera cuando te lea, queriendo saber más, porque eso sí, tú envuelves de principio a fin al lector. Mari se ha tenido que ir, María José, pero bueno, tanto ella como Alicia estaban de acuerdo en esta pregunta, que bueno, te la voy a hacer yo de parte de ellos también. Dicen, cuando eres escritor se pierde un poco la inocencia como lector. En tu caso también, como impartes talleres de escritura, ¿qué aspectos te chirrían en un relato cuando tú lo lees? O sea, cuando llega un alumno tuyo y te llega un relato que da susto, ¿qué es lo que más te chirría? Los lugares comunes, a veces o las situaciones habituales. Eso, lamento decirlo, que lo conversamos el otro día, me pasó con Mr. Mercedes de Stephen King, ¿no? Comencé a leer, tiene un inicio muy bueno, muy interesante, llama mucho a la curiosidad, y luego creo que, yo quiero tomarlo de esta manera, ¿no? Creo que Stephen King hace ahí no busca hacer una propuesta nueva en sí, sino que busca hacer una especie de homenaje a este personaje ya súper, súper ultra conocido, que es el policía, que está retirado y no sabe qué hacer con su vida, y de repente llega un caso o resurge un caso, y luego todo el libro es como, esto ya lo vi muchas veces. Eso me molesta mucho. Yo soy mucho, me gusta eh, y es cierto, ¿no? O sea, después de leer muchas cosas o ver muchas películas, uno ya más o menos sabe por dónde van las situaciones, cómo van los desenlaces. Aparte que no solamente lees algunas novelas, sino que también ves muchas películas y como yo estoy muy involucrado en el hecho de enseñar y además de aprender, porque siempre estoy buscando cuestiones nuevas para aprender sobre este bonito mundo de la escritura,
eh, pues ya sabes, pues, ¿no? Ah, mira, existe el viaje del héroe, por ahí te enteras, ¿no? Entonces ya sabes más o menos, ah, ya, esto va por el viaje del héroe. Entonces ya sabes cómo va a ser la estructura del relato. Yo lo que quiero es que al final alguien me zamaquee, me quite, me saque de esa zona de confort y cuando eso no pasa, no solamente me decepciono cuando ya veo las cosas muy habituales, sino que también me ocurre que comienzo a imaginar cómo yo podría realizar la historia de una forma diferente y ahí eso me pasa mucho en el cine, ahí es donde me quedo dormido, porque hago un esfuerzo, no sé, un esfuerzo o imagino demasiado y es como, ¡pum!, me quedé dormido, ¿no? Porque ya estoy inventando otra película en mi cabeza. Cuando llego al final, cuando no me quedo dormido, llego al final y el final es súper predecible, es como, incluso hay Deus Ex Máquinas y cosas por el estilo, es como, me molesto, yo me molesto, soy muy molesto, me molesto y salgo decepcionado, fastidiado y es como que me han arruinado el día, no sé. Te entiendo, ¿no? Yo a veces, yo en mi casa ya me llaman gafe. Leyendo me pasa a mí, pero cuando ya vemos algo y ya sé quién es el asesino desde el primer momento y luego se corrobora, me dicen, es que de verdad, digo, ¿qué culpa tengo yo? Me pasa como a ti. A más lectura, más visiones, como que se nos amplía el foco un poco, ¿no? Y sí, y nos decepcionamos, pero bueno, tú no decepcionas, yo tengo que avisar que tú no decepcionas escribiendo, no decepcionas cuando se te lee, porque pegas unos giros en un momento dado que te quedas así como diciendo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? No, esto no, no dejas de sorprender. Yo no sé, Necrópolis, como tiene estos 16 cuentos, ¿cuánto tiempo más o menos tardaste en escribirlo? En el caso, bueno, Necrópolis, Necrópolis pues es mi primer libro publicado y me tardé mucho en escribirlo porque asistí a varios talleres de escritura creativa y narrativa, fui puliendo, fui hablando con muchas personas sobre el libro y fue difícil terminar los cuentos iniciales, ¿no? Tenía como... ahí tengo cuentos también que no se han publicado aún porque los descarté para Necrópolis, ya que Necrópolis tenía que tener un mismo concepto, ¿no? Tenía que tener el concepto de la muerte, todo girando alrededor de esa idea de muerte y de crimen. Entonces, pues me tardé, no sé, 5, 10 años, desde el primer libro que saqué. O sea, ya para la edición digital ya fue como más fácil, ya tenía la base de los 13 y incorporé 3 más, ¿no? Eh, y además para publicarlo, claro, fue también muy complicado, fue difícil porque sí, eso es algo que creo que no sé si todos los escritores que quieren publicar lo tienen muy presente, ¿no? Yo trato de decir eso siempre en mi taller, ¿no? El hecho de que una editorial acepte tu libro es un proceso complicado. Yo Necrópolis lo he hecho desfilar por varias editoriales de aquí y muchas veces te dicen, no, no es lo que buscamos, no es nuestra línea. Y por ahí pues ya había perdido las esperanzas y llegué a una editorial que me dijeron, lo vamos a publicar. Y además que como yo había pensado en este libro como un concepto en sí, donde habían ilustraciones que acompañaban las historias que son un poco pistas, como que si fuera no sé, pistas de crímenes, eh, las editoriales no me querían publicar por eso, ¿no? Me decían, no, oye, vamos a llevarlo al cómic, me decían algunas. Yo decía, no, 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 esto es un libro y el libro tiene que salir así. Soy muy terco, ¿no? Porque quería que mi visión fuera respetada, como suelen decir, ¿no? Sí, me demoré en eso, me demoré en el proceso también del armado de la edición, o sea, he estado en todo el proceso del libro. Me gusta estar en todo el proceso del libro, meter mano en todo, ¿no? Y así es como me demoro muchas veces escribiendo, ¿no? O publicando un libro, ¿no? Bueno, tampoco, a ver, me parece un tiempo razonable. Te quiero decir, para el libro que es, con todos los relatos que lleva, con todo siendo el primero, no, no es tiempo. O sea, perfecto. Vamos, ya yo ya pensaba que me ibas a decir 5 años, 3 años, entonces ya te hubiera dicho, bueno, pues sí, fue más lento el proceso, no, que va, perfecto. Yo no sé de todo este bagaje de Maga, de la heliofobia de M, de Necrópolis, no sé de todo esto,
¿qué es con lo mejor? ¿Qué sabor de boca te deja este mundo editorial a ti como escritor? Yo estoy enamorado de lo que hago. Eh, Siempre lo digo, escribir es mi vida. Quisiera hacerlo más. Como digo, tengo que un poco hacer equilibrio con varias cosas, pero eh, escribir tiene cosas muy, muy gratificantes para mí. No solamente el momento de escribir, imaginar, editar, hacer el proceso de publicación, algo que no por ego, ¿ah? No lo digo por ego, algo que me gusta mucho es justamente cuando voy a las ferias del libro, eh, no por una cuestión de ego, como digo, pero me gusta mucho hablar con la gente. Soy del tipo de escritor que hay muchos que está en la feria y habla mucho con la gente, ¿no? Me gusta hablar mucho con la gente, a veces me puedo quedar hablando media hora, no sé, se hacen conversaciones muy largas porque todo el mundo tiene algo que contar y eso es extraordinario. El mismo hecho de haber conocido bueno, ¿no? Muchos escritores, eh, chicos, grandes, etcétera, es también una parte bonita porque, no sé, claro, hay de todo, como en todo en la vida, pero es bonito estar en la misma sintonía. Creo que escribir no solamente se queda en esos momentos a solas, ¿no? Cuando uno se enfrenta contra la página en blanco, ¿no? Creo que se mete mucho en tu vida. Como digo, es mi vida entera y es lo que me llevaré la satisfacción que me llevaré cuando me muera, ¿no? El hecho de haber escrito, haber podido compartir con otras personas, porque creo que ese es el hecho, ¿no? El hecho de compartir con los demás cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Ideas y que ellos también te compartan las suyas. Eh, no sé, es muy bonito, de verdad. Gratificante, la verdad que sí. Te entiendo lo que me quieres decir. Además, luego te sale alguien como yo que te destripa cosas aquí, te dice cosas que te hace pensar, que siempre hay cotillas como yo, también hay muchas, que te dan la vuelta y te hacen pensar hasta lo mismo que tú has escrito y a ver dónde le he puesto esto yo. Así que discúlpame por ese atraco que te he hecho. No, Muchas no está bien. gracias, Daniel. Creo que, bueno, mi compi Santi, y no sé si Rafa también te quiere comentar algo, porque Mari, pues ya te digo, se tuvo que salir, por eso ya interpelé yo por ella. Buenas tardes, Santi. Te dejo un poquito a Daniel. Hola, buenas tardes, Daniel. ¿Cómo te va, Santi? Pues muy bien, a mí siempre me va bien. Esto Ah, es eso está muy cuestión bien. de que tú la historia, aunque sea de terror, la pongas con una sonrisa y hagas comedia. Pues quería Claro. primero felicitarte por venir al espacio y lo que digo siempre, ¿no? Saber que no son unas letras en un papel, sino que hay detrás de esas letras y por encima de esas letras una personita con un corazón creador. Entonces, felicitarte por tu obra. No he podido leer nada de tu obra, pues ya sabes tú, a veces las producciones se quedan escasas de presupuesto, pero por lo que me has hablado tú, no me hace falta mucho porque ya he visto cómo va tu obra y me parece que tus obras, por lo que cuentas de cómo la estructuras, de cómo incluso haces planos, de cómo en el COVID lo pasaste mal porque no podías salir a olfatear gente, a olfatear lugares. Eso de cuando escribes a lo mejor un capítulo que recomiendas que se escuche tal tema, pues me parece que tu obra para hacer un guión tiene poco que adaptar, o sea, es un puro guión por lo que me dices tú, lo cual me alegra porque las novelas tienen que ser, bajo mi punto humilde de vista, una película, ¿no? Que te hagan adentrarte en ella y que te pongan fácil el meterte en ese sueño. Eh, mm, tú, yo, ¿cómo te ha influenciado a ti el cine? ¿Has escrito algún guión? Bueno, gracias, Santi, por todo lo que me has dicho. Estoy muy agradecido por tus comentarios y tu pregunta. Guión, claro, tengo un cortometraje, como decías, se llama Countdown. Ese guión lo escribí yo, es de terror, de unas
personas que terminan envueltas en un cuarto de escape, ¿no? Como un escape room. Y tengo un guión que no ha sido grabado, que se llama Sin Sentido, que está en mi blog, a disposición de todos. Pero sí, claro, hay una influencia muy grande para mí en el cine. A veces busco películas extrañas, o películas, no sé, que se salgan un poco del molde para inspirarme. Le comentaba la vez pasada a Rebeca que yo sé que a veces hay como conflictos entre ustedes con el cine español, pero por decir, yo veo mucho cine español, pero no veo el cine de Almodóvar y esto, ¿no? Yo más que nada busco ver cine de Nacho Vigalondo, de Alex de la Iglesia, eh, que son para mí personas sumamente creativas, ¿no? Eh, ahorita no recuerdo el nombre del director de una película llamada El Autor, que me parece que estuvo nominado a unos Goya en un momento. Esas películas también son como materia prima para mí para escribir y me imagino justamente las historias que escribo como una película y eso también es lo que trato de trasladar al lector, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Me pasó también como te pasa muchas veces, ¿no? El cine, por ejemplo, americano de industria, ¿no? De cadena de producción, ese que empieza la historia, un chico tiene que encontrarse a una chica aunque esté en una conflictiva guerra, estas cosas que ya dices, la siguiente secuencia se toma el café, la siguiente secuencia entonces la otra le va a poner los cuernos, o sea, me aburre ese cine, aunque Claro, créeme que lo disfruto también porque en cualquier película o en cualquier obra, lo que siempre hago es meterme en el autor y a las personas en las que va dirigida. Y entonces disfruto la obra, pero me puedes poner un cuento, me puedes poner lo que quieras. Ahora, claro, luego dime, ¿cuál es la literatura de tu preferencia? Y yo sé lo que es mi preferido, pero es que me gusta entrar en todos los autores, primero por respeto, ¿no? A ellos, porque eso no lo han hecho porque sí o por su ego, no, lo han hecho por una cosa muy, muy grande, ¿no? Que es regalar a los demás vidas. De eso que tú sabes que tenemos una vida pues muy, muy cortita, la verdad, ¿no? Y, claro, y- y llega un momento en que necesitas, tu depósito de la vida, lo ves ya que va bajando el nivel, ¿no? Y necesitas alimentarte de vidas, y las vidas las encontramos precisamente en todo esto, ¿no? En la música, en la literatura, en las películas. Y claro, a mí me parece que un autor que como tú, ¿no? Que realmente tú sabes que nos regalas lo más valioso de tu vida, ¿no? Nos regalas tu tiempo. sí, sí, Y que claro, claro. por eso jamás me gusta a mí decir esta obra es una mierda o este escritor no sabe. No, a ver, cuando yo no veo que una obra no me llega a entrar, lo que realmente digo es no estoy preparado todavía para ello y lo dejo aparte con mucho respeto, ¿eh? Porque es cierto, ¿no? Hay veces que a ti te han puesto una obra delante y has dicho vaya castaña, vaya mierda, y cuando has crecido y la has leído dices adiós. O sea, cuando tu nivel ha aumentado y ya has conocido otro mundo, luego resulta que es tu obra favorita, ¿no? Eh, a ti de pequeño, ¿con qué lectura empezaste? Lo que me acuerdo que me importó mucho fue Demian de Hermann Hesse, ¿no? O sea, ¡Guau! a mí Sí, ese sí, sí, libro sí, sí. uf, me, Maravilloso, cam- maravilloso, sí, sí. me cambió un poco la vida y comencé a verlo todo como diferente. Es como que me dieron la pastilla de Matrix, ¿no? Dije, oh. Pero sí, pues, caló mucho ese libro en mí. Claro, de chico he leído otras cosas, ¿no? Un poco. Aquí, obviamente, te dan Y literatura obligado, fuerte. ¿no? Un Sí, poco sí, obligado, ¿no? claro. Aquí era te obligan, ¿no? No te Sí. dan justamente las lecturas que más te puedan gustar, digamos, pero ahora eso está cambiando, al menos aquí, en el Perú, no sé cómo se ve en el sistema educativo de allá de España, aquí ha cambiado mucho, ¿no? Ahora les están dando a los chicos un poco la oportunidad de escoger o guiarlos en algunas lecturas que puedan gustarles, ¿no? Sí, Me parece que has dado en la clave, ¿no? En que estés pendiente de qué es lo que quieres coger
esa persona y enseñarle el camino de lo que quieres coger, ¿no? Y importantísimo, importantísimo, porque no todo el mundo va a querer, la idea es un poco incentivar, ¿no? La lectura, no ahuyentarnos, ¿no? Efectivamente. Fíjate que cuando me has hecho a mí también retroceder, cuando te he hecho la pregunta de cuál fue tu obra primera y tal, y hablando, o sea, escuchándoos de que hablabais de cuentos y tal, y de moralejas, fíjate que mi primera lectura no la entendí, y era un cuento muy simple, ¿no? De un padre y un hijo que llevan un borriquito con la cuerda por un camino, y pasa la gente y uno le dice, fíjate qué tontos, llevan un burro y los dos andando. Entonces el padre dice al hijo, yo no comprendí la moraleja de ese cuento jamás hasta que fui mayor. Y ahora Sí, sí. realmente es lo que hago, ¿no? Ahora llevo el burro y hago lo que me da la gana con el burro. Si quiero subo, si quiero bajo. Y lo que digan los demás es que es un problema de ellos. Pero realmente tendrían que haber visto qué es lo que me gustaba a mí en ese momento, ¿no? Para enseñarme ese camino. Ese es un Sí. problema muy grande, porque fíjate que luego lo descubres cuando eres mayor, ¿no? Como tú, por ejemplo, ¿no? Te han obligado a hacer lecturas que además a lo mejor las has odiado y hasta que no has Sí, sido mayor no las has comprendido. es verdad, pasa con todo, ¿no? O sea, hay un momento en la vida que no es a veces el correcto, como tú dices, como lo que cuentas del cuento del porquito, ¿no? Esto, sí, pues hay momentos que no estás preparado, ¿no? No sé, no es el momento de tu vida, no eres suficiente maduro, estás atravesando por otras cosas, estás como más hiperactivo, no estás tan pausado. De acuerdo, a mí, yo no estaba preparado para leer, por decir, el retrato de Dorian Gray, ¿no? O sea, no estaba preparado cuando me lo dieron para leer. Y es una buena obra, pero yo la detesté en el momento, ¿no? Fíjate. ¿Tu escritura está hecha en tu libertad o pensando en los demás? En lo que quieren, no en los demás, sino en lo que quieren los demás, que es muy diferente. Ya, bueno, en realidad esto es algo que quiero hacer con mucha libertad, ¿no? Entonces, soy un poco, a veces soy un poco egoísta. Bueno, creo que trato de ser un poco egoísta. Creo que eh, quiero hacer cosas que me gusten a mí, quizás por ahí hay un toquecito de alguna cosa que le puede gustar, que creo que le puede gustar a los demás o que pueda generar una reacción, pero generalmente lo hago para mí. Y suena muy mal de repente, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esto? Pero creo que te vas dando un poco cuenta en el camino que vas encontrando eh, lectores, digamos, que se parecen a ti, ¿no? Entonces, creo que lo más honesto creo, ¿no? De mi humilde punto de vista, creo que lo más honesto es escribir para uno mismo y no en función a los demás. Creo que ahí te engañas y engañas un poco al lector, ¿no? Se vuelves un poco mentiroso, ¿no? No sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú imagínate Van Gogh que hubiera Claro, pintado lo que la gente esperaba de él. ¿Dónde estaría? ¿Quién sería Van Gogh ahora? Nadie. sí, Yo creo absolutamente. que hay que soltar y el acto de la libertad que tú me estás contando es un acto de libertad, no es de egoísmo, ¿eh? Vamos, o sea, tienes que ser tú el que exprese lo que tienes en el corazón y el que lo quiera, que dices que ya lo ves, luego en el camino encuentras gente y dices, este es. Si tú escribieras pensando en los demás, macho, no sé, harías unas novelas de estas que han pasado a la historia, que no sé, no, vamos, los títulos ya han desaparecido y todo. Pues Claro. nada, agradecerte que estés aquí y oye, que sigas en la creación. Y ya Muchas sabes, gracias. siempre les digo a la gente de un cuento árabe muy bonito que había un viejo que estaba en el camino y cayó un dátil de la palmera. Iba un príncipe en su caballo, todo galante, ahí, y se queda observando al viejo que casi no podía, doblado, no podía casi ni caminar. Se levantó, agarró su dátil, se lo comió y después de comérselo, cogió, se levantó y caminó un montón hasta un lugar, hasta el lugar adecuado donde hizo un hoyito y puso el huesito del dátil y lo tapó. Entonces, claro, el príncipe se acercó a él diciendo, este hombre, ¿cómo hará eso? Está tonto, si esto lo podía haber tirado. Y le preguntó
¿por qué hace eso usted si con lo viejo que no puede ni caminar? Y la contestación del viejo fue, mire usted, príncipe, porque sembraron, comemos, sembremos y comerán. Eso es un poquito lo que te quiero, eso es un poquito lo que estás haciendo tú con tu hueso de dátil. Muchas gracias por tu creación. Muchas gracias, Santi. Te mando un gran abrazo y gracias por esta conversación que hemos tenido, ¿eh? Muchas gracias, Santi. Siempre, como digo yo, un pozo de sabiduría. Intenté contarlo el otro día yo y no me acordaba bien. Muchas gracias. Bueno, yo ya para concluir, que es domingo y toca descansar un poquito, ¿qué está en proyecto? ¿Quién está ahora aquí ya en la retaguardia a punto de asomarse? Bueno, ahora obviamente sigo escribiendo. Lo que estoy ahorita armando, estoy trabajando una novela nueva, todavía no quiero hablar mucho de ello, pero sí estoy trabajando una novela nueva y en algunos también cuentos que por ahí me han pedido, que van a ser sobre terror sobrenatural, ¿no? O sea, en eso estoy y bueno, por supuesto, siempre en Instagram, pues trato de alimentarlo con microcuentos para compartir más con los demás, ¿no? Bueno, yo ya queremos todos, antes de dar paso ya a que la gente haga sus poemas y sus cosas, que nos des tú una pequeñita muestra con algún micro de estos que acabas de comentar, que a ti te guste, para que la gente, y también que digas cómo pueden conseguir tus obras, Daniel. En digital, la heliofobia de M y Necrópolis lo pueden encontrar en trestipos.publica.la. Ahí están todos mis libros en digital y también, bueno, hay también algunos libros de, digamos, otros autores, son Miguel Ángel Vallejo y Raúl Quirós. Y bueno, si quieren de repente leer algunos microcuentos de mi autoría, pueden entrar a Instagram y me buscan como Daniel Collazos B, Daniel Collazos B, Daniel Collazos LLZOS, B grande, ¿no? Y bueno, a ver, te leo uno bien cortito. Dice, ya empezó a hacer frío, ¿no crees? Preguntó. Calla, quiero descansar. Mi día fue fatal, estoy muerto. La morgue quedó en silencio. Eso es todo. ¡Wow! Sí, nos quedamos todos así, tal cual como tú escribes, así como diciendo, este final no era el esperado. Yo pensaba que iba... Ay, pero estamos en la morgue y pocas cosas más pueden pasar. Pues yo espero que tu día, este día de hoy, este domingo, termine muchísimo mejor, de maravilla. Bueno, todas las opciones son mejores a la que tú acabas de plantear, pero bueno, quedó ahí la cosa. Me encantó. Muchas gracias, Daniel Collazos Bermúdez. Arriba tenéis los libros para poder verlo. Yo os animo a que lo leáis porque la verdad que es un género que él trabaja de lujo, lo hace muy, muy bien. Yo no he podido descubrir, como en películas previsibles, lo que se podía ver. Imposible. Con Daniel la sorpresa está garantizada hasta el último momento. Así que 1.000.000 de gracias, Daniel. Un abrazo inmenso para Perú. Y nada, que tengas un buen almuerzo, porque ya prácticamente es tu hora de almorzar, ¿no? Rebeca, ha sido un placer conocerte y poder conversar contigo tanto hoy como hace unos días. Y bueno, nada, les mando un enorme abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, saludos a todos desde Perú y me voy a almorzar. Besos. Muy bien. Cuídate mucho y no dejes nunca de escribir, que es que lo haces demasiado bien para dejar de escribir. Eso sería un pecado. Lo pagarías con carne. Y si te hiciera pagar, lo haría como tú escribes. Uy, qué mal lo pasarías. Así que mejor sigue escribiendo. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias. Un besote enorme. Cuídate. Chao.